Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa Cuida tu Salud Mental. El día de hoy tenemos un tema en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y estoy acompañada del doctor Jorge Julio González Olvera, que es jefe de unidad en CONASAMA. Hola, ¿qué tal? Y Buenas yo tardes. soy Fanny Pineda, subdirectora de área. El día de hoy tenemos el tema ¿qué es ser normal? Queremos hacer un análisis integral sobre la salud mental. Efectivamente, en el marco del Día Internacional de la Salud Mental, nos parece importante hablar un poco de qué es la salud mental, qué es lo normal, cuál es la enfermedad, cómo podemos entenderla, porque es uno de los temas que más nos ha ocupado en los años recientes, después de la pandemia, y que nos hemos hecho cada vez más conscientes de que esta área de nuestra vida es fundamental para el bienestar individual y colectivo en nuestro país. ¿Tú qué piensas, Hugo? ¿Existe realmente un estado de salud mental plena? La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de equilibrio emocional, mental, social y físico para estar en nuestro contexto. Esto es bien interesante porque en realidad, aunque la OMS nos da un marco de referencia para poder entender cuál es el concepto que nos ayuda a operacionalizar la salud como un estado pleno de bienestar, ausencia de enfermedad y además capacidades de poder aportar a nuestra comunidad, de poder desarrollar libremente nuestra personalidad. También tenemos que entender a la salud mental como un conjunto de procesos y de equilibrios que mantenemos entre nuestro ser interno y nuestra vivencia en comunidad. Esto implica que podamos ser conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros, dentro de las demás personas y además en el ambiente. La salud mental tiene que ver no solamente con las personas, sino con los ambientes que vivimos, con nuestra casa, con los trayectos, con la expectativa que podemos tener de que nuestra vida sea plena, de que vivimos en seguridad, en tranquilidad, de que podemos ser respetados, y esto se refiere incluso a los derechos humanos, en donde en tanto que nos sepamos seres sujetos de derechos, podemos abonar cada vez más a este estado de salud, en donde podamos desarrollarnos y sabernos seguros de poder ser lo que queremos ser. Claro. Y además de estos factores con los que interactuamos que determinan la capacidad de poder enfrentar a estresores o a factores que no necesariamente pueden ser amables o pueden ser como positivos, ¿no? Es parte de entender que la salud mental también viene de experiencias malas, ¿no? El saber enfrentar a los estresores es una parte importante para tener una mejor salud mental, ¿no? Más que plena, más que buena, más que yo mejor que tú, entender que la vida también tenemos experiencias que no necesariamente son completamente positivas y lo que tenemos que desarrollar son actitudes y redes de apoyo que nos ayuden a poder enfrentar estos estresores, estos factores que pues son parte de la vida, ¿no? Efectivamente, de hecho uno de los temas que vale la pena colocar aquí en el centro es la enfermedad mental y la salud mental. ¿Cómo los vamos a nombrar? ¿Qué significan? ¿Son polos opuestos, ¿no? Este estado de bienestar y un trastorno o una enfermedad. En realidad podemos decir que no, es un continuum, ¿no? En donde todos aspiramos a poder tener las herramientas necesarias para afrontar toda la serie de embates que tenemos a lo largo de la vida. Sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que ajustarnos hacia cambios importantísimos en nuestra circunstancia de vida, hacia cambios internos, hacia cambios externos, cambios de rol, que requieren que echemos mano de muchas herramientas, de muchos saberes, que están disponibles no solamente a través de la educación formal, de la escuela, sino que buena parte de ellos provienen de la cultura. Claro. ¿No? Y recordemos que México es un país diversamente, con una diversidad cultural amplísima, que tiene saberes diferenciados de acuerdo a las regiones. No es lo mismo la gente que está en el norte, la gente que vive en la costa, la gente que está en el sur, o las personas que viven en espacios rurales, de aquellas que vivimos en espacios altamente urbanizados. Tenemos experiencias distintas en el cotidiano y tenemos que entender cómo cada uno de nosotros requiere de diferentes herramientas para poder ajustarnos a las demandas de este medio. Claro.
Y en ese sentido, pensando que los estresores es una parte normal y hasta fundamental de la vida, ¿cómo podemos aprender a vivir con estos malestares? ¿Cómo es este abordaje tanto para el tratamiento como para el autocuidado, tanto colectivo como personal? Se me ocurre en este momento mencionar uno de los conceptos que siempre me preguntan sobre si el estrés es malo o si qué es el estrés. Eh, en realidad, tenemos que entender que las demandas del medio son necesarias para activar y reclutar recursos internos que tenemos. Entonces, a esto le han llamado eustrés o estrés bueno, ¿no? Y el estrés nocivo es el que rebasa nuestras capacidades para adaptarnos al medio. Entonces, ese es el tipo de circunstancias que tenemos que identificar dependiendo de a qué población nos referimos, a qué edad, cuál es el entorno cultural y cuáles son las condiciones estructurales de cada una de estas poblaciones que son diferentes. A partir de eso podemos reducir el impacto de los problemas que vemos con más frecuencia en salud mental, que tienen que ver básicamente con ansiedad, con depresión, con uso de sustancias, alcohol, tabaco, el resto de las sustancias psicoactivas que actualmente en nuestro país existen, pero también a entender cuál es el impacto de la interacción con las nuevas tecnologías. Claro. O sea, cómo es que el uso de las redes sociales nos ayuda en algunas cosas, pero también nos puede vulnerar si no estamos conscientes del uso apropiado que podemos darles. Y sobre todo el poder mostrar cuáles son las diferentes claves o acciones que nos ayudan, ¿no? Porque no es que existe una guía en donde es lo mejor para todas y todos, en donde ya sabemos que hacer ejercicio, buena alimentación, tener como un espacio de ocio, ¿no? Es importante para tener estos beneficios, pero también no los pensemos como solamente eso existe, ¿no? Cada persona, cada quien tiene la capacidad de desarrollar estos factores de autocuidado y estos factores de bienestar personal, ¿no? Que dejemos un poquito de lado pensar en lo normal, en lo que se hace, ¿no? Porque la normalidad depende de la cultura, ¿no? Y depende del espacio y entonces esta reflexión es un poco para invitar a quitar esta parte de normalidad y vernos a todas y todos como seres individuales que formamos parte de una cultura, de una comunidad y que aportamos a ella, ¿no? Sobre los tratamientos, doctor, ¿qué puedes pensar sobre que en esta parte de aprender a vivir con los malestares, la parte del tratamiento, qué función tiene? A ver, esto es bien importante porque el punto inicial del tratamiento es que podamos entender lo que nos ocurre. O sea, saber cuáles son nuestras capacidades, saber cuáles son las áreas que podemos encontrar en déficit en nuestro sistema cognitivo, de regulación emocional, para fortalecerlas o para pedir que a la comunidad que nos apoye para mejorar los elementos para que nos podamos adaptar mejor. No todos debemos tener el mismo perfil de habilidades. Por muchísimo tiempo el término normal se utilizó como una norma, ¿no? Normal, norma, como que deberíamos ser de cierta manera. Y paulatinamente hemos ido avanzando en entender que los humanos pertenecemos a espectros amplísimos en nuestras capacidades cognitivas, en nuestras capacidades de percepción emocional, de expresión emocional, de saberes en cuanto al entendimiento de nuestro cuerpo, y cómo queremos interactuar con nosotros mismos, con la comunidad, incluso hacia nuestra propia biografía. Por lo tanto, la normalidad pues no es tan simple, no es que esté bien o que esté mal. Tenemos la obligación de entender más bien cómo es que podemos estar mejor, cómo podemos adaptarnos al medio en el que cada uno de nosotros vivimos, considerando cómo es que podemos ayudar y aportar a la comunidad a la que pertenecemos o a las comunidades a las que pertenecemos, Claro. ¿no? Y también esta parte del malestar es algo que podríamos, que necesitamos buscar ayuda, ¿no? Una terapia, un tratamiento para poder no solo pensar en eliminar el malestar, sino también en aprender a vivir con el malestar, que es algo que a veces no nos lo enseñan tanto, ¿no? Sino lo mejor es no sentir, es en toda positiva, etcétera, pero a veces hay situaciones personales que no se pueden quitar de raíz y tenemos que aprender a vivir con ese malestar. En realidad,
Es absolutamente cierto lo que dices y me parece que vale la pena subrayar que todos vivimos con una cantidad de malestares que buena parte de nuestro trabajo y responsabilidad es entenderlos, entender cuáles son las consecuencias de atenderlos, de mejorar nuestra capacidad para afrontarlos. Puede ser socializar, puede ser mantener la atención, puede ser mejorar la memoria, la coordinación física, la fuerza, muchos aspectos que integran nuestro bienestar humano, pero básicamente se refiere a que es un proceso dinámico en el que todos podemos ir aprendiendo a cómo funcionar mejor y cómo podemos estar cada vez mejor, un poco eliminando los ideales de cuál es el estado de perfección, ¿no? Cuál es la ausencia de daño, la ausencia de dolor, la ausencia de molestias. Todos tenemos que convivir con un montón de molestias y somos perfectamente capaces de hacerlo. Lo importante es que podamos comunicarlo efectivamente y poder señalar en dónde es que podemos ayudar a los demás y cómo necesitamos que nos ayuden también, ¿no? Claro. No solamente desde el ámbito profesional, sino a veces en todas las áreas de vida, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en todo el proceso de procuración de justicia, por ejemplo, ¿no? De todo el proceso que busca que las personas puedan tener acceso a los derechos, a las oportunidades de una forma equitativa. Entonces, todo esto es fundamental en la salud mental. Y habrá momentos que las personas tengamos algo un malestar emocional que no lo podemos definir o interactuar. Es muy importante acudir a un profesional de la salud mental que nos pueda ayudar a entender mejor qué es lo que nos está pasando y poder tener herramientas de afrontamiento, ¿no? Y del autocuidado. Y bueno, en ese sentido, el tratamiento, se me ocurre la palabra trastorno, ¿no? Porque si uno va a tratamiento, pues uno piensa como, ay, no, no voy a ir porque entonces me van a diagnosticar, me van a decir que tengo un trastorno, que estoy mal, etcétera, ¿no? Entonces, un poco me gustaría ahora platicar sobre esta percepción. ¿Es adecuado el término disorder o tratamiento, perdón, o trastorno? Trastorno. Es controversial el uso de estos términos, porque aunque provienen de la clínica, ¿no? Del inglés disorder, que significa algo que está desordenado, y en español se ha traducido de manera formal en el campo médico como trastorno, lo cual siempre indica que hay algo que está torcido, que hay algo que está mal, ¿no? Y sin darnos cuenta, esta nomenclatura lleva un poder estigmatizante que claro, cuando somos los pacientes no nos gusta que nos señalen como algo que está torcido por todos lados. Si nos hicieran una lista de cuántas cosas no corresponden a un estado de normalidad, pues la verdad es que acaba siendo poco grato, ¿no? Y Claro. a veces en lugar de dar herramientas nos genera defensas, que uno dice, bueno, a ver, yo este, más bien quiero ser respetado y quisiera entender cómo mejorar esto. Entonces, No ser catalogado, ¿no? Quiero ser ayudado, no catalogado. exactamente, lo que no queremos es tener una etiqueta, un estigma que nos reduzca nuestra capacidad de entender cómo somos y hacia dónde vamos. Entonces, ahora hay como una visión de entender que este continuum de quien puede estar con disfunciones o con dificultades variadas en alguna área de la vida, puede tener otras fortalezas y que esto implica en buena medida parte de la diversidad en las capacidades humanas de aprendizaje, de memoria, de interacción social, de muchas áreas. Entonces, se ha pensado en que es mucho más importante poder validar esta diversidad, algo que se ha llamado incluso neurodiversidad, ¿no? Hay términos muy variados, desde neurodivergencias y demás. Yo prefiero el término neurodiversidad porque entonces nos permite entender que aunque no tenga yo la capacidad que marcan los estándares de concentración o de regulación emocional, tengo muchas otras cosas que hacer y quizá buena parte de estas capacidades que se han señalado como enfermedad corresponden a la diversidad que evolutivamente tenemos los humanos. Claro. Algunos pueden ser más aptos para la cacería, digamos, para estar buscando estímulos y logrando cosas con una velocidad específica. Otros que tienen una capacidad peculiar para hacer introspección o para entender procesos de razonamiento sistemáticos altamente complejos, altamente abstractos. Esto corresponde a muchas personas que se dedican a las matemáticas, a la programación,
y necesitamos de todos, ¿no? Hay quienes se dedican más a cuidar y estar atentos a las necesidades de los demás, y hay una buena parte de la población que ejerce sus habilidades dirigidas justamente a los cuidados. Entonces, hay mentes creativas también que son capaces de sintetizar experiencias humanas a través de las artes, a través del diseño, de la música, de la expresión escénica, y todos necesitamos de estos vehículos de comunicación humana como parte de nuestro bienestar mental. Claro. Y estos términos que categorizan, ¿no?, a las personas, pues les impactan, ¿no? Porque las personas, después de ser diagnosticadas, tienen una identidad, ¿no? Que eso también impacta en si tienen una adherencia terapéutica, cómo transforman este conocimiento en habilidades que pueden mejorar la vida, o cómo mejor son retraídas y prefieren no salir de casa porque entonces ya me diagnosticaron como algo y me tengo que presentar como esto, y es algo que determina, ¿no? Es una respuesta al tratamiento de las personas, ¿no? Es por eso la invitación también a no categorizar ni estigmatizar a las personas que podrían tener un trastorno que no necesariamente impacte en pues como en la vida diaria, ¿no? Básicamente lo que nos interesa muchísimo es que cuando vamos a colocar alguna categoría, que sea solamente para ayudar, ¿no? Para poder saber por dónde puedo mejorar. Puedo ser muy claro, y seguramente muchos de quienes nos escuchan van a poder estar de acuerdo con lo siguiente. En muchos casos, el solo diagnóstico parece que fuera un desahucio mental, ¿no? Ya. Si alguien le dice, tienes esquizofrenia o tienes una dependencia a una sustancia, la marca, la etiqueta, a veces produce muchísimo más daño que el mal en sí. Y esto tenemos que aprender a identificarlo, ¿no? Un ejemplo de ello son algunos trastornos de personalidad, como el trastorno límite de personalidad, que a veces genera más daño porque aún en el medio médico, en el medio de terapia, acaba generando estigmas a ciertas personas que piensan que no van a poder hacer más nada de su vida a partir de esto, porque lo pueden corroborar en cualquier página de internet que abran, viene información que siempre en internet está sesgada hacia la información negativa, o sea, ¿no? Hacia lo peor que nos puede pasar. Y lo mismo ocurre con el tema de los trastornos relacionados con el uso de sustancias. Casi siempre, si buscamos en internet a partir del conocimiento médico, lo que encontremos va a ser de que cualquier problema relacionado con sustancias nos lleva a empeorar, a destruir a la comunidad, a la gente y a nosotros mismos, y casi que en ese momento nos volvemos el enemigo público número uno, cuando eso no es así. O sea, sí, efectivamente hay un problema grave de sustancias en el mundo, pero representa a un grupo específico de personas. Y esto, en el lenguaje de las últimas décadas, se explotó, se utilizó para estigmatizar a grandes sectores de la población, especialmente a las personas jóvenes, a personas que estaban que no representaban el promedio deseable en muchas de nuestras comunidades a lo largo del planeta. Entonces, bueno, este mensaje es: la salud mental es de todos y no hay una normalidad dictada, ¿no? Sino que todos somos humanos, y todos tenemos derechos humanos, no se nos otorgan, los tenemos por ser humanos. Entonces no debemos olvidarlo. Eso no depende de la condición que podamos tener en cuanto a nuestra capacidad de estudiar, de producir, o de sencillamente lo somos. Por eso tenemos la obligación de cuidar de todos, independientemente de la capacidad que puedan tener para generar riqueza e ingresos. No, todos los tenemos que cuidar. Hay un dicho que dice que la velocidad de un grupo la lleva el más lento. Para que el grupo pueda evolucionar, avanzar y atender sus necesidades, tenemos que atender las necesidades de todo su conjunto, especialmente de aquellos que son más vulnerables. Y ya para cerrar nuestra charla, entonces, ¿qué es el normal? ¿Qué es vivir con un trastorno, lidiar con un trastorno o vivir con salud mental?
Vivir con salud mental es el proceso activo de estar adaptándonos a cada momento de vida, a veces con molestias mayores, a veces con menos, pero la salud mental es ese proceso dinámico en el que nos damos cuenta qué tenemos que hacer para adaptarnos. A veces lo logramos con muchísimo éxito, a veces nos es difícil, pero recuerden, salud mental es ese proceso vivo de todo el tiempo, de todo el momento a lo largo de nuestro ciclo de vida, y que además nos involucra a nosotros en nuestro mundo interno y a todos como comunidad. Claro. Y también involucra nuestra cultura, los medios de comunicación, cómo hablan de esto, cómo no normalizar acciones violentas. También la cultura popular es muy importante, ¿no? Los saberes, la forma en que podemos contrarrestar algunos problemas sociales y también la educación y la percepción del cuidado y el cuidado colectivo que tenemos en nuestro país. Me parece importantísimo, quisiera remarcar que recordemos que la cultura es una evolución constante, vital, continua, que es un proceso en el que vamos recogiendo las experiencias de otras generaciones, las experiencias de todos los demás, todas en el conjunto de entendernos, de saber hacia dónde queremos ir y de plantear escenarios de hacia dónde quisiéramos estar, así sean escenarios utópicos, que finalmente es lo que nos marca la dirección de qué es como soñamos que querríamos estar. Y este es un motor fundamental para que busquemos el bienestar en el día a día y en todos los que nos rodean, desde luego. Sí, y pues justo algo importante es que estamos hablando de salud mental, que cada vez el tema se escucha más en medios de comunicación, que cada vez hay mucho más invitación a las personas jóvenes a hablar sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, a justo respetar las diferencias, ¿no? El podernos ver diferentes, el saber que existimos a pesar de nuestras diferencias es una parte importante de poder cuidarnos, ¿no? Como tejer el cuidado colectivo y sobre todo integrar el tema de salud mental en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, ahora se pueden ofrecer servicios de salud mental en el primer nivel de atención, cosa que no pasaba, que no había pasado antes, y esto es algo importante porque queremos mejorar el acceso, pero también apostarle a la prevención, ¿no? Y abrir las puertas para que todas las personas puedan ir a los 341 centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos a lo largo de la República Mexicana a poder tener asesoría, a tener orientaciones, a tener charlas familiares o personalizadas, ¿no? Lo que queremos es que cada vez más gente vaya a nuestros centros a formar parte de esta gran red de salud mental que estamos tejiendo. Excelente. Recuerden una cosa, si no nos sentimos bien, está bien. O sea, podemos pedir ayuda, ¿no? Pues en este dicho que se hizo famoso en los últimos años, que, bueno, está bien no estar bien porque podemos pedir ayuda. O sea, es un derecho que tenemos, una capacidad que tenemos. Por favor, quien no se encuentre bien, quien encuentre a alguien de los cercanos que está sufriendo por cualquier condición, hay manera, siempre hay ayuda en tanto que pueda hacérnoslo saber a nosotros, a sus compañeros, a sus cuidadores, profesores, que cada vez se está extendiendo un mecanismo, una propuesta para que la salud mental pueda ser abordada desde todos los aspectos. Y pues muchas gracias a todas y todos que se conectaron, muchas gracias por las preguntas y los comentarios, los iremos respondiendo cada uno de ustedes. También recuerden buscar a los ECOSAMAS, a los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, y llamar a la línea de la vida, 800-911-2000. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego a todos. Juntos por la Paz, con ASAMA.